Buenos días. En este video terminaremos de estudiar y resolver los ejercicios correspondientes al práctico 1 y estos últimos ejercicios corresponden al tema de continuidad de una función en un punto. La definición nos dice que una función es continua en un punto, x igual a a, si el límite cuando x tiende a de la función es igual al valor que la función le asigna al punto. Esto se puede traducir en tres condiciones, las tres siguientes condiciones. Primero, que exista f de a. Segundo, que exista el límite cuando x tiende a de f de x. Esto tiene cierta lógica ya que para poder decir que dos cosas son iguales, primero esas cosas tienen que existir independientemente del valor que tengan. Y la tercera condición sí es la que enuncia la definición de continuidad, que es que los dos elementos que estoy pidiendo que existan para la primera y segunda condición sean iguales. Entonces, cuando la función va a ser continua en un punto cuando satisfaga estas tres condiciones. Para hablar de discontinuidad, lo que tiene que ocurrir es que alguna de estas tres condiciones falle. O sea, o bien no exista f de a, o bien no exista el límite cuando x tiende a de f de x, o bien, si bien existiendo estos dos valores, no coincidan, o sea que no sean iguales. Cualquiera de esas tres condiciones que no se satisfaga, ya me dice que la función no es continua en ese punto. Los ejercicios de continuidad por lo general son analizar si existe o no la continuidad de una función en un punto y si no existe la continuidad, clasificarla. Ese es el tipo de ejercicios que vamos a ver. Entonces, si ustedes por la fórmula o por la forma o por los tipos de dominio que tiene la función ven o se dan cuenta que en algún punto puede no ser continua, pueden ir a esa cuestión que ustedes creen que no se va a cumplir y no estar analizando uno por uno todos los puntos y ver si es o no es continua. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes por la fórmula ven que la función no tiene límite en un punto, van directamente a eso y ahí ya dicen, bueno, como no existe el límite, la función no es continua, en vez de estar primero chequeando que exista f de a. Bien, veamos los ejercicios del ejercicio 4. En este ejercicio 4 tenemos propuestos una serie de gráficos. De los 4 gráficos que ustedes tienen propuestos, vamos a analizar 2 en este video. Voy a analizar 2 en este video. Y para cada uno de esos gráficos se pide precisamente chequear si la función es continua o no, porque me pide calcular el valor de la función en el punto x igual a a, que esto se corresponde a ver si existe f de a. Segundo, el límite f de x cuando x tiende a determinar este límite si existe, o sea, ver que existe. Y por último, la continuidad de cada función en los puntos correspondientes, o sea, ver que se satisfaga la tercera condición. En caso de ser discontinua, justificar y clasificar. La clasificación que veremos es por la existencia o no del límite de la función en el punto x igual a a. Si este límite existe, la función es discontinua evitable y si el límite no existe, la discontinuidad será esencial. Bien, pasemos entonces al primer gráfico. En el primer gráfico que estudiamos en este video, tenemos esta función, el valor de a es 2, y fíjense que para los valores menores que 2, el comportamiento de la función es según esta curva, y para los valores mayores que 2, el comportamiento de la función es según esta recta. Inclusive, lo que nosotros tenemos es para los valores menores que 2 y mayores que menos 2, y si bien no tenemos una restricción, podríamos suponer, no hay una línea punteada como en este caso que nos indique que es hasta 4 nada más, podríamos suponer que es para todos aquellos valores mayores que 2, que el comportamiento será según esta recta. Bien, entonces tenemos que a, en este caso, vale 2. Y lo primero que tenemos que ver es cuál es el valor de la función en el punto x igual a, o sea, cuánto vale esta función
en 2. Y para eso vamos a acercar un poco el gráfico y fíjense que para a igual a 2, ahí estamos, para a igual a 2 tenemos esta línea punteada, llega a este punto, acá tenemos dibujado un círculo sin pintar, y más arriba tenemos en 5, en 2,5 tenemos dibujado un círculo pintado o relleno. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen de 2 es 5 y no 4, que las gráficas se aproximan a este punto, esto nos va a servir para el límite, pero la imagen de 2 es 5. Entonces, a ver, ahí estamos, lo pongo de nuevo en el lugar y continuamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como el circulito sin pintar acá me indica que f de 2 es 5, pero este circulito sin pintar me indica que la gráfica se aproxima al punto 2, 4 y por ende el límite de la función cuando x tiende a 2 es 4. Y con esto respondemos al ítem B. Ahora, para analizar el ítem C, si la continuidad de esta función en el punto 2, en el punto A igual a 2, lo que tenemos que ver es que se cumpla la tercera condición, que es la que da la definición de continuidad. O sea, que la imagen de 2 coincida con el límite de la función en x igual a 2. El límite cuando x se aproxima a 2 de la función. Pero un valor me da 4, el otro me da 5. Esto quiere decir que los valores son distintos y por ende la función es discontinua en el punto a igual a 2. ¿Y cómo determinamos que es evitable? Como ya les dije, es evitable porque existe el límite de la función en el punto a igual a 2. Entonces, como existe el límite, la discontinuidad es evitable. Ahora bien, pasamos al otro gráfico que vamos a analizar, que es este, y en este caso el valor de A es 1 y vemos que f de la imagen que la función le asigna a 1 está determinada por, o está representada, mejor dicho, por este punto, este círculo relleno en la gráfica de la función. Esto quiere decir que la imagen de 1 es 3. Ahora, yo para analizar el límite de la función en el punto, en este caso, voy a acudir a los límites laterales, por derecha y por izquierda. ¿Por qué? Porque por derecha, fíjense que para los valores mayores que 2 el comportamiento de la función es este, y eso me dice que el límite por derecha va a ser 3, y por izquierda el comportamiento es este, y esto me dice que el límite de la función por izquierda es 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x es 0, mientras que el límite cuando x tiende a 1 por derecha de la función es 3. Son valores distintos y por esto no existe el límite. Al no existir el límite, la función es discontinua. Ya no puedo plantear si la imagen que la función le asigna a 1 coincide con el límite porque el límite no existe. Al ser discontinua y que el límite no existe, el límite de la función no existe en el punto, la función es discontinua esencial en a igual a 1. Y con esto terminamos este ejercicio 4. Los otros dos gráficos les queda a ustedes para responder. Ahora bien, pasamos al ejercicio 5 y en este ejercicio 5 vamos a trabajar de manera distinta a la que trabajamos en este ejercicio 4. ¿Por qué? Acá la única información que podemos sacar para analizar la continuidad de la función es a través del gráfico, mientras que en el ejercicio 5 tenemos la fórmula de asignación de imágenes de la función. En principio, esta función está definida para todos los números reales porque si x es menor que 0, la imagen se encuentra a partir de la función identidad.
Si x es mayor que 2, la imagen de los x mayores que 2 se encuentra a partir de esta expresión polinómica de grado 1. Y si x está entre 0 y 2, inclusive mayor o igual que 0 y menor o igual que 2, la imagen de cada uno de estos x es x al cuadrado. Entonces el dominio es todo R y en este caso nos pide analizar la continuidad de la función en x igual a 0 y en x igual a 2. Y lo que analizaremos es el caso en que x es igual a 2. Y vamos a hacer un procedimiento similar al anterior, pero a partir de la información de cómo encontramos la imagen de cada x y no desde el gráfico. Por último, cotejaremos lo que encontremos con el gráfico. Muy bien, entonces comenzamos con la imagen de la función en el punto x igual a 2. La imagen de x igual a 2 es f de 2 y como 2 es igual a 2, la forma en que calculamos la imagen de 2 es a partir de esta fórmula. Por ende, f de 2 es igual a 2 al cuadrado y eso es 4. Ahora, para calcular el límite de la función en x igual a 2, analizaremos por izquierda y por derecha. Comenzamos por izquierda. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda de esta función es igual al límite cuando x tiende a 2 por izquierda de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque x al cuadrado es la forma en que yo calculo las imágenes de aquellos x menores que 2. Y cuando x se aproxima a 2 por izquierda, se aproxima a 2 por aquellos valores menores que 2. O sea que estamos en que los x van a tener sus imágenes según esta fórmula. Por ende, cuando x tiende a 2 por izquierda, el límite de x al cuadrado es 2 al cuadrado y eso es 4. Ahora, por derecha, si vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por derecha, los x se aproximan a 2 por valores mayores que 2 y por ende el comportamiento de la función se sigue según esta fórmula. Por eso, cuando calculo el límite cuando x tiende a 2 por derecha de f de x, esto es el límite cuando x tiende a 2 por derecha de 2 menos x, y eso es igual a 2 menos 2 que es 0. Los límites laterales son distintos y esto quiere decir que no existe el límite de la función cuando x se aproxima a 2. Como no existe el límite de la función cuando x se aproxima a 2, la discontinuidad es esencial en x igual a 2. Y ahora sí, vamos a hacer la representación gráfica y vamos a ver que no solamente que la vamos a graficar siguiendo estas fórmulas, sino que tendríamos que ver que cuando x se aproxima a 2 por izquierda, la función se aproxima a 4, y cuando x se aproxima a 2 por derecha, la función se aproxima a 0. Si hacemos el gráfico, ustedes lo pueden hacer a mano alzada o en el GeoGebra, van a ver que esta es la parte de la gráfica que se corresponde a los x menores que 0, entonces sigue el comportamiento de igual a x. Cuando x está entre 0 y 2 tenemos este comportamiento. Fíjense que este punto, este círculo relleno y este círculo relleno se corresponden a la imagen de 2 y de 0. La imagen de 0 es 0, por eso tenemos este punto 0, 0 representado gráficamente. Y la imagen de 2 acá la calculamos y es 4, por eso tenemos este punto acá marcado. Ahora bien, para los x mayores que 2, la imagen es según esta recta, según esta función lineal que está aquí, pero la imagen de 2 no es 0, que es el punto donde la recta cortaría el eje de las x, sino que está la imagen de 2 acá arriba porque la imagen de 2 la calculamos según x al cuadrado y no según 2 menos x. Pero esto me representa que cuando x se aproxima a 2 por izquierda, la gráfica de la función se aproxima. La imagen de los x se aproxima a 0, que es lo que dice que el límite lateral por derecha de esta función es 0. Bien, con esto hemos completado el práctico 1 y
si tienen consultas, los veremos el martes en una clase por conferencia.